Se están haciendo grandes esfuerzos en ese sentido y nuestra institución no escapa a ello. Tú sabes que, bueno, además del contacto que tenemos permanente contigo, con la gente de Córdoba, nosotros tenemos convenio con la Facultad de Psicología, convenios de investigación. Este año tenemos pensado desarrollar lo propio, convenios marco de investigación con la Facultad de Medicina a través de la Cátedra de Psiquiatría Infantil, Psiquiatría Pediátrica, y también con la Escuela de Magisterio. Cuando nosotros atendemos a estos niños, cuando chiquitos, que no parece que le parece mentira porque son chicos de 7, 8, 9 años, hay dos aspectos que te llaman enormemente la atención, más allá de la complejidad de su trastorno. ¿Ah? Muchos de ellos son hiperactivos, otros tienen trastorno del espectro autista, otros tienen déficit de atención, otros tienen serios trastornos del aprendizaje, dislexias severas, y muchos de ellos iniciados en el consumo de pasta base tempranamente y en las calles, en los sectores más desposeídos de nuestra sociedad. Pero lo que más en particular me llama la atención, y lo estoy conversando contigo, son dos aspectos. La mayoría de estos niños no saben jugar, no tienen idea de lo que es jugar con otros, jugar a los juegos que nosotros jugábamos, nuestros abuelos jugaban, nuestros hijos jugaban o juegan, o nuestros nietos. Y por otro lado, un fenómeno que hemos constatado y que es prácticamente la ausencia de la figura paterna en la mayoría de estos núcleos familiares. Entonces, todos estos factores han complejizado también los recursos asistenciales. Entonces ya no es meramente, digamos, lo médico-psiquiátrico, sino que cada uno en su lugar, el médico, el psiquiatra, el psicólogo, el trabajador social, el educador, nosotros le damos enorme y fundamental importancia a los educadores sociales, a los cuales les proporcionamos una capacitación profesional continua todos los años y año a año, porque desafortunadamente aún no se han formado en mi país educadores para este tipo de problemática. Esto es un problema nuevo en el país. Y a propósito, porque no puedo dejar de hablarlo porque a mí me preocupa mucho, tú sabes que en el Uruguay se ha aprobado recientemente una ley de regulación del consumo de cannabis. Una ley que se puede acceder perfectamente a su contenido a través de la internet y que me da como vergüenza, porque más parece hecha por y para consumidores que por los propios legisladores. Y lo grave de esto es que cuando estamos luchando en desventaja con la masividad del consumo de pasta base, se echa un mensaje contradictorio a la población y en particular a los jóvenes, cuando tú hablabas hoy hace un rato, se habla del consumo recreativo de cannabis como aspecto medular de esta ley. Esta ley está hecha para el consumo recreativo y no tiene en cuenta, en modo alguno, que transmite un mensaje que hace que los usuarios y los familiares disminuyan la percepción de riesgo que tienen sobre la droga. Entonces, en un país que aún
en muchos aspectos es subdesarrollado, echamos a rodar una ley que está como concebida para países como Finlandia, donde los cerebros de los niños y adolescentes no tienen ni por lejos los problemas que tienen los cerebros de muchos de los niños y adolescentes que hoy llenan nuestros sanatorios y nuestros centros asistenciales. Esa reflexión que haces es muy pertinente porque en verdad Uruguay se caracteriza porque siempre estuvo despenalizada la tenencia para el consumo personal y ahora en estos últimos tiempos, como comenta el doctor Trelles, la nueva legislación habilita a la posibilidad de acceder en distintos modos y quizás también a través de la propia planta, el autocultivo, con cierta cantidad de aproximadamente medio kilo de marihuana por año para cada persona, cosa que se va a hacer muy complicado regular, pero que en última instancia esto que dice respecto el colega al futuro, qué nos espera y cómo pensar en este contexto de esta infancia tantas veces desprotegidas que en Uruguay, y gracias a lo que decíamos antes, existe la posibilidad de ser atendido, pero qué contradicción y valga la redundancia, qué difícil tener que pensar, por un lado, los impactos en jóvenes y en niños muy pequeños de una serie de sustancias y por otro lado esta posibilidad de acceder de un modo bastante sencillo a una sustancia que a pesar de la regulación sabemos que es muy difícil controlar el tránsito en nuestras regiones. Imaginemos cuán difícil va a ser supervisar esa cantidad de marihuana. Yo ahora, Pablo, te voy a pedir unos segundos de paciencia, hacemos un pequeño corte y volvemos. Prevención y atención de adicciones. Consultas 0341-439-9540, 421-2302, ABCD. Muy bien, continuamos en Molinos de Viento, ABCD Rosario, conversando con el colega, doctor Pablo Trelles desde Montevideo y esta interesante experiencia y recorrido de trabajar con niños y jóvenes que han sufrido el impacto del consumo precoz de distintas sustancias y como decía el doctor también, en la actualidad esta situación de disminución en la percepción de riesgo. Esto también de alguna manera funciona en nuestra región, este concepto de que muchos colegas, médicos, psicólogos, especialmente a veces docentes, bien intencionados, pero no suficientemente capacitados, formados en esto, y que entonces se difunde el mensaje de no pasa nada, fumarse un porrito, emborracharse de vez en cuando, no hace tanto daño, no es para tanto, olvidándose de que han pasado varios años, casi 30 años, ya van 14 años de este nuevo siglo, de globalización, de internet, de inmediatez, de un vértigo que nos impide pensar suficientemente con los viejos recursos. Decía el doctor Trelles, la capacitación de nuevos educadores, operadores que puedan estar a la altura de la posibilidad de contener y acompañar a estos niños, a estos jóvenes. Qué bueno esto, entonces, doctor Trelles, de poder trabajar con cierta perspectiva de futuro, con un horizonte al menos de posibilidades para desarrollar la creatividad. Esto es muy importante. Sí, al respecto de lo que tú aportabas recién,
debo decirte que a mí me alarma mucho cuando en los países del primer mundo las próximas epidemias o en los próximos años va a ser cómo contener por diferentes razones o cómo abordar la cantidad de enfermedades demenciales o de trastornos demenciales, de Alzheimer, básicamente. Nosotros estamos preocupados en cómo contener el deterioro de adolescentes y jóvenes en los próximos años. El tema de la marihuana, que acá se ha banalizado, yo entiendo que es gravísimo, porque tú sabes tanto como yo cuáles son los efectos sobre la cognición del consumo de cannabis y cómo vamos a hacer en un país que se ha preocupado más por apurar esta ley que por reglamentarla debidamente y efectuar los controles pertinentes para que los chicos no fumen antes de entrar al liceo, al secundario o a la escuela, o los chicos hiperactivos, o los chicos deprimidos, o con problemas familiares. Entonces, es muy grave este problema porque desgraciadamente tampoco se ha hecho hincapié en esos efectos. Acá se habla de regulación del consumo y se lo banaliza como consumir marihuana con un sentido recreativo. Cuando tú y yo éramos pequeños, seguramente transitábamos por nuestros barrios, tú en tu querida ciudad de Rosario y yo en mi querida Montevideo, y la recreación nuestra era jugar al fútbol en el parque o en la calle, o ir al cine de barrio, que en cada barrio había un cine, o ir a la plaza de deportes, o al club del barrio, o tantas otras diversiones sanas. Yo entiendo que acá se está estimulando absurdamente el consumo recreativo de una droga que es, digamos, de las llamadas menores, pero es potencialmente una droga de abuso y que además todos sabemos que es el primer paso. Bien, yo te agradezco, Pablo. Pablo, este último concepto que estás comentando viene bien para cerrar esta entrevista de hoy. Yo te agradezco y te pido disculpas de pronto por este corte, pero aquí el tiempo nos está jugando de esta manera. Yo te agradezco infinitamente, te envío un abrazo fraterno y seguramente con este tema que acabas de comentar vamos a dejarlo picando, como decimos, para que en próximas semanas nos volvamos a comunicar, dada la jerarquía del tema. Seguramente que la audiencia va a seguir interesada por esto. Te mando un abrazo, como dije, y nos estamos despidiendo de la audiencia, como siempre. Recuerden ABCD, el 421-2302, para las 24 horas, una oreja que puede escuchar, orientar, asesorar. Hasta la próxima.